estamos de regreso en Análisis Superior. Yo soy el padre del Análisis Superior en una entrevista que antes que nada le quiero agradecer muchísimo a Aeroméxico y en particular al personal de tierra de Aeroméxico en Cancún por las muchísimas facilidades prestadas para esta entrevista. Tengo en la línea y me da mucho gusto saludarte, Victoria Rodríguez, gobernadora de Banco de México. ¿Cómo, ¿Qué tal, cómo se David? Muy construyó la buenas tardes. decisión de política monetaria? Claro que sí, empiezo brevemente señalándote que nuevamente la Junta de Gobierno del Banco de México decidió unánimemente mantener el objetivo de la tasa de interés y mantenernos en el 11.25% que traíamos en nuestra pasada decisión. Esta decisión la tomamos en un contexto global donde, pues, en la mayoría de las economías la inflación general, si bien sigue disminuyendo, aún permanece en niveles elevados y la mayoría de los bancos centrales de las principales economías avanzadas siguen manteniendo sus tasas sin cambio. Hablando en particular de la inflación en nuestro país, me gustaría resaltar que sin duda el proceso de desinflación que ya estaba en marcha ha continuado. Estamos observando disminuciones tanto de la inflación general como de la subyacente. Se ubicaron respectivamente en 4.44% y 5.78% en la primera quincena de septiembre. Y te diría que a esta disminución han contribuido, por supuesto, la mitigación de los choques fuertes que hemos enfrentado no solo en México, sino a nivel global derivados de la pandemia y de la guerra, pero, por supuesto, la postura de política monetaria sólida que ha adoptado el Banco de México con sus decisiones. Como sabes, el ciclo inició en junio de 2021 y bueno, hemos aumentado más de 700 puntos base, incrementando en 15 decisiones consecutivas. De un tiempo para acá hemos decidido mantener la tasa de referencia en este nivel y también me gustaría compartirte que, bueno, a pesar de que el proceso desinflacionario continúa, tanto la inflación general como la subyacente pues se mantienen en niveles elevados y por arriba de nuestra meta. Hemos avanzado, pero el panorama sigue siendo complejo y hemos observado que hay efectos de los choques que mencionaba de la pandemia y de la guerra que siguen incidiendo sobre nuestra inflación, especialmente en el componente de servicios. Las presiones sobre sus precios están siendo mayores a lo que anticipábamos, de tal manera que, como hemos señalado en nuestro boletín del día de hoy, los pronósticos de la inflación general y subyacente que publicamos los estamos ajustando al alza para todo nuestro horizonte, reflejando una disminución más gradual a la que anteriormente preveíamos y estamos anticipando que la inflación converja a su meta ahora en el segundo trimestre de 2025. Recordar que en la decisión pasada teníamos una convergencia estimada para el cierre de 2024. Adicionalmente, te diría que la inflación sigue sujeta a riesgos. Tenemos todavía un balance sesgado al alza y destacaré que, de nuevo, uno de los principales riesgos es el de una mayor persistencia de la inflación subyacente. Pero, como hemos señalado anteriormente, consideramos que necesitamos tener este enfoque de cautela que hemos mantenido, siguiendo firmes en todo momento con nuestro compromiso de contribuir a alcanzar la inflación baja y estable, como lo señala nuestro mandato oral. En ese sentido, parecería que hay un contrasentido en que la inflación en tasa anual crece a un ritmo del 4.4, que a algunos ya les da como seguridad decir, bueno, ya estamos cerca de la meta de Banco de México, que ustedes sigan manteniendo esta, desde mi punto de vista, adecuada decisión de seguir combatiendo la inflación y previendo lo que se espera en los próximos meses. Claro, te diría que como estamos compartiendo en el comunicado, bueno, pues sí, entre la decisión anterior de política monetaria y esta, bueno, pues las presiones inflacionarias han continuado mitigándose. Sin embargo, todavía tenemos un camino por recorrer. La inflación subyacente, bueno, pues ya bajó de 6%, sin embargo, todavía es alta, está en un 5.78% y los pronósticos de inflación que dimos a conocer el día de hoy, bueno, están incorporando todavía presiones que estamos observando, especialmente en el rubro de los servicios. Los precios de los servicios están siendo mayores de lo que teníamos previsto, de tal manera que la inflación ha sido más alta de lo que esperábamos. Aquí me gustaría compartirte, estamos viendo especialmente que las empresas de este sector, del sector servicios, también enfrentaron aumentos de los costos derivados de los choques que hemos visto a nivel global, la pandemia y el conflicto bélico. Sin embargo, pues la demanda estaba muy deprimida
y ante una demanda que ha tardado en recuperarse, estas empresas han ido traspasando de manera más gradual que otras y con algunos rezagos los mayores costos en los precios al consumidor. En este sentido es que estamos queriendo ser cautelosos. De cualquier manera señalaría que esto no implica un cambio de tendencia en la evolución de la inflación, es decir, seguimos previendo que la inflación general y la subyacente continúen disminuyendo, pero lo harían de una manera más gradual y consideramos que necesitamos mantener la postura monetaria en el 11.25, que si bien es sólida, bueno, pues consideramos prudente que necesitamos que permanezca aún en este nivel durante un periodo prolongado. En ese sentido, gobernadora, hay quienes dicen y empiezan a apostar de cuándo podrían comenzar a disminuir las tasas de interés y esa presión que de tanto en tanto surge de que el Banco de México debe apoyar el crecimiento de la economía. Claro, gracias por la pregunta, David. Me parece muy importante. Como sabemos, bueno, la inflación alta tiene muchos costos sociales y económicos para toda la sociedad y en particular, bueno, lo he señalado en otras ocasiones, afecta especialmente a los segmentos de menores recursos. Entonces, creemos que nuestro mandato constitucional de procurar pues, la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda es sumamente importante y que la mejor contribución que podemos hacer es desde nuestro ámbito contribuir a una inflación baja y estable, es decir, reafirmar nuestro compromiso con nuestro mandato prioritario y en este sentido pues es que tomamos esta decisión del día de hoy. Como te decía, la Junta de Gobierno estima que el panorama inflacionario aún es complicado y será incierto todo lo largo del horizonte de pronóstico, de tal manera que consideramos mantener la tasa de referencia en su nivel. Esto significa que se requiere, como lo he dicho en otras ocasiones, de tiempo para que la política monetaria siga operando. Necesitamos ver que el proceso de desinflación sigue avanzando, que se consolida y, bueno, pues no podemos anticipar con precisión durante cuánto tiempo, pero estaremos atentos a la evolución del panorama inflacionario para tomar nuestras siguientes decisiones, David. Finalmente, ¿qué decirle a la gente que se está preocupando por el nivel de tipo de cambio y esa tendencia que ha tenido durante los últimos días? Claro, te diría, bueno, lo que ha ocurrido con el tipo de cambio últimamente deriva sobre todo de eventos externos. En realidad el tipo de cambio ha tenido un comportamiento muy resiliente, incluso comparado con otras economías. El tipo de cambio ha tenido un comportamiento muy ordenado. Nosotros como autoridad, y como lo hemos señalado, no tenemos un objetivo para el tipo de cambio, de tal manera, bueno, pues que estamos atentos a que la operación del mercado sea ordenada y te diría pues que lo ha seguido siendo. Efectos de la volatilidad pues han sido relativamente acotados y bueno pues se deben sobre todo a los eventos globales que se han estado enfrentando, sobre todo pues las decisiones de la Fed que ha anunciado recientemente que posiblemente todavía tendrá un alza en la tasa de interés, lo que por supuesto pues afecta el tipo de cambio. Ha habido una apreciación generalizada del dólar, entonces lo que se ha observado en el peso pues no deriva de factores idiosincráticos, sino más bien, como te decía, de factores externos. Sin embargo, pues no debemos preocupar. El tipo de cambio se determina por las fuerzas del mercado y el Banco de México está atento pues a que el mercado opere de manera ordenada como lo ha estado haciendo. Gobernadora, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo y gracias por la entrevista. Igualmente, David, un abrazo.